De actualidad. La voy a presentar, pero no necesita presentación. Graciela Coan, bienvenida a Radio Sefarat, a tu casa. Gracias, Raquel, muchísimas gracias y saludo a Radio Sefarat. Bueno, por si alguno de nuestros oyentes es reciente, es nuevo y no ha reconocido la voz de Graciela, de Txela Coan, les comentamos que, bueno, que es una experta en todo lo que tenga que ver con antisemitismo y Shoah. Voy a ahorrarles todos los títulos académicos que posee Graciela Coan para centrarnos, Txela, en este nuevo curso de la Fundación UNED, Países Neutrales, Observadores, la Mayoría Silenciosa y los Justos. ¿Por qué habéis elegido este tema que es un poco tangencial, ¿no? A la Shoah. Bueno, no sé si tangencial, porque es muy importante. Claro, eso es lo que pasa, que cuando uno habla de Holocausto, de la Shoah, siempre habla del el exterminio de los judíos, que ese es el significado que tiene Shoah. Y ahora ya más genéricamente todos hablan de Holocausto. También tenemos el Holocausto de las ballenas, el Holocausto, en fin, ya todos es Holocausto, por eso prefiero hablar de Shoah, que es el nombre hebreo de Holocausto. Pero lo que pasa es que el nacionalsocialismo fueron 12 años y 12 años anteriores de preparación. Todo esto empezó en 1923, cuando surge Hitler. Surge a la fama, entre comillas. Pero no se llega al holocausto, al exterminio de judíos, gitanos, polacos, franceses, o sea, de todos los civiles y militares que participaron. No se puede entrar hablando de holocausto y hablar de 1941, cuando empieza el exterminio puro y duro, digamos. Hay unos años previos y después cómo los alemanes lo apoyaron y lo mantuvieron durante 12 años. Y entonces el tema es que cuando hablamos de Holocausto hablamos siempre de judíos víctimas y victimarios, pero el nacionalsocialismo tiene muchísimas aristas. Yo me gusta compararla con una rueda de un carro, que pueden ser 4, 5 o más ramificaciones, y hay muchísimo por saber. Y en este caso elegí estos temas que no son muy comunes, no son nada conocidos. La gente no habla, o sea, si todos los alemanes fueron nazis o no. Y el papel de esos tres grandes, hubo más, pero tres grandes países neutrales, que fueron Suiza, Portugal y España, no beligerantes, pero que en realidad fueron nidos de espías, y de alguna manera tanto Portugal como Suiza lograron salvar algunos judíos o alemanes que eran perseguidos por el régimen. Eso porque no se habla, no se conoce mucho sobre el papel que jugaron esos 13 países. Uh-huh. Y los observadores, la mayoría silenciosa, fue gente que, si bien no estaba a favor de Hitler, tampoco hizo nada por ayudar o salvar a los perseguidos. Ha habido algunos religiosos, ha habido gente normal por un vecino, simplemente porque eran conscientes de lo que estaban pasando. Pero esa mayoría silenciosa mantuvo a Hitler en el poder, a Hitler y a toda su camarilla, en el poder los 12 años terribles que significó el nacionalsocialismo. Esos observadores, gente pasiva, y no hablo solamente de
de los alemanes, todos en general, pero en Alemania, por ejemplo, con los esclavos que venían de Europa del Este a trabajar en las fábricas de Alemania, ellos eran esclavos, pero eran manejados o dirigidos por alemanes, y muy pocos de ellos sintieron la necesidad de ayudarlos. Al contrario, los trataban peor y no veían el dolor ni el sufrimiento de esos hombres y mujeres que estaban trabajando 12, 16, 18 horas sin recibir la dosis mínima de calorías o con la necesidad. También hubo algunos, si nos acordamos de Jack Strunza, cuenta de un señor Müller en la fábrica donde él estaba ahí en Muna, en Auschwitz III, que lo ayudaba de vez en cuando, le daba un trozo de pan, para que eso era la vida. Hubo gente que, alemanes civiles, ¿no? Ya no hablo de militares, que sí se condolieron, y otros que veían cómo se los llevaban a los judíos, sabían todo lo que estaba pasando porque la prensa lo reseñaba, sobre todo en los primeros campos, en Dachau y otros, Buchenwald, que bueno, Buchenwald estaba en la parte alemana. Esa mayoría silenciosa es de la que no se habla, y sinceramente hay muy, muy pocos textos que hablan de ello. Y después, por supuesto, en contraposición a todo eso, los justos. La gente que sí tenían un sentido de humanidad y la necesidad de no ver sufrir ni angustiarse a los que tenían al lado. Y bueno, de esos creo que ya hay 25.000 en Yad Vashem, que es donde está el Jardín de los Justos, pero creo que ha habido muchos más que recién ahora estamos conociendo, o sea, se están dando a conocer cuando ellos mueren y son los hijos los que encuentran los papeles. Hay muy pocos supervivientes ya que puedan dar testimonio. Entonces esta para mí es uno de esos rayos de bicicleta o de rueda de carro que hay por no decir que no hay ningún libro, ningún texto en español que trate el tema. Inclusive me hice traer uno de Argentina, que el título era ese, pero no profundiza en cómo los polacos, los ucranianos y todos los franceses mismos se comportaron hicieron, no digo una resistencia armada, o simplemente sentir que tenían que hacer algo por ayudar a la gente que tenían al lado y que eran perseguidas o torturados. Ese es un tema que no sé, para mí es muy, muy importante, pero a lo mejor a mis exalumnos u otras personas no les resulte tanto. Esta vez no quiero hablar solamente de verdugos y víctimas, sino de otra parte de lo que también significaron esos años. Claro, esos observadores, esas personas o instituciones que miraron hacia otro lado. Nuestros oyentes lo podrán ver en nuestro Leer Más, pero ese neutrales de los países neutrales está entrecomillado, por supuesto, porque habría, y seguro que lo hacéis en el curso, habría mucho que hablar sobre la neutralidad o la supuesta neutralidad de Suiza, Portugal y España. Pero mi pregunta es si en el apartado de los justos, Graciela, ¿vais a hablar de los justos españoles o os vais a fijar en otras figuras internacionales? Mira, por supuesto que voy a hablar de los justos españoles, porque son nuestros cónsules que ayudaron. Hay dos justos españoles, pero que trabajaron, uno en Holanda y una señora en Francia, y figuran en esos países, pero eran también españolas.
Y después, como es imposible hacerlo todo, voy a hablar de los justos alemanes, los que fueron reconocidos como justos alemanes por, bueno, una aclaración. ¿Quiénes son los justos? Los justos son personas no judías que ayudaron a los judíos para escondiéndolos o de otra manera para salvarlos. Claro, poniendo en riesgo su vida y no solo su vida, también la de su familia. De su familia, inclusive en algunos sitios en el campo entre los sus vecinos, ¿no? Eso se ve mucho en Ucrania y en Letonia y Lituania. Son los justos. Hay una sola justa que es judía, que era una niña que estaba en el campamento de los de Terency, de los que fueron enviados a Auschwitz con la familia y que después, por supuesto, los exterminaron a todos, por cómo ayudó a los niños del campo, esa área de la familia y en Auschwitz, que es la única judía que figura entre los justos. Graciela, imaginemos a un oyente de Radio Sefarad que nos esté escuchando ahora mismo. ¿Qué tiene que hacer para participar, para matricularse en este curso y cómo es la dinámica del curso? Tú impartes las clases online en este curso dirigido por Alfredo Hidalgo Lavie. Cuéntanos un poco cómo es el día a día cómo será el día a día de este Países Neutrales, observadores la mayoría silenciosa y los justos. Sigo estrictamente, entre comillas también, sí, el programa, pero voy punto por punto. Es un foro donde los alumnos lo reciben todo a través de internet. Yo quiero aclarar que envío mucho material, no, aparte de un libro de texto que van a recibir, que espero que reciban porque está editado en Buenos Aires, de la editorial Siglo XXI, y parece que Siglo XXI de España los puede traer. Primero hay un libro de texto que será de apoyo, eso lo reciben en su casa, y después yo una vez por semana envío material, textos escaneados o documentos míos personales elaborados a partir de ellos, y al ser un foro es muy dinámico porque lo que reciben los documentos pueden preguntar lo que no se entienda o donde tengan dudas o alguna aclaración, porque a lo mejor no, así como acá puesto los justos, no pueden no saber quiénes son los justos como explicación. Y envío también si hay documentales y películas sobre el tema. ¿Y luego los alumnos tienen que hacer un trabajo final? Sí, teóricamente son 2 trabajos finales, pero son trabajos de reflexión. Todavía tengo solo uno de los temas preparados. Yo envié un documento o una película y qué piensan o qué reflexión les produce a ellos ese tema o esa película o documental. No es un trabajo, es un trabajo muy breve. Yo pido siempre 2 o 3 páginas, aunque tengo alumnos que mandan 10, 12, ¿no? Sí, bueno, porque yo entiendo, quieren poner solo eso, no les basta. Claro. Tienen más cosas en la cabeza que les interesa manejar. Y aquí en el programa también cuando hablo de alemanes a nazis, que en realidad ese es el título del libro que quiero poner, estoy utilizando ese, de qué manera la sociedad alemana se transforma y lo apoya, ¿no? Muy bien. Sí. Y ese tienen que entrar en la fundación de la UNED. Esto no es UNED
UNED, sino Fundación de la UNED. No te preocupes porque lo ponemos en nuestro Leer Más. Te agradecemos muchísimo, Graciela, que nos hayas hablado y que estés al frente junto con el director, junto con Alfredo Hidalgo Lavie, de este curso Países Neutrales, Observadores, la mayoría silenciosa y los justos, un curso imprescindible al que les invitamos a matricularse. Muchas gracias, Chela. No, gracias a ustedes, gracias Raquel y saludos a todos. Espero que el tema los motive, que yo creo que es muy importante también conocer esa parte de la historia europea de la mitad del siglo pasado y que les interese y se inscriban.